Todos dentro. Buenos días, gente bonita. Un abrazo enorme y especial a mis hermanos latinos que nos ven desde casita el día de hoy. Hoy es viernes, con su amiga Sonny Vidente. Y como cada viernes tenemos llamadas al aire. La Eterna Adolescente es una película que nos muestra los secretos de una familia, los lazos que se han roto entre hermanos, pero que siempre se pueden separar. Los caminos que se separan siempre se pueden unir una vez más. Conversamos con Eduardo Esquivel, director de la cinta, que tiene funciones en el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM. La pluralidad de las historias dentro de una familia puede ser abismalmente grande. Creo que definitivamente no hay una respuesta, ¿no? Como de cómo se resuelve un trauma familiar, ¿no? Una muerte, en este caso una ausencia. O sea, en mi caso no hay una respuesta concreta, sino solamente como cómo los personajes a partir de esta situación comenzaron a tratarse como desconocidos y decidieron, como sucede en muchas de nuestras familias, como pues, evidentemente intentar resolverlo en lo individual, ¿no? Y creo que sí, definitivamente como que el proceso de hacer una película con un tinte coral, como con intentar como explorar como los distintos arquetipos familiares que en este caso como que colocamos en la historia, ¿no? Esa exploración como de los distintos arquetipos, como mencionas, la sobrina, la tía, el tío gay, la tía que se va al extranjero, la abuela, ¿no? Que se queda, la abuela en estado de abandono, la abuela en estado de depresión, ¿no? Que es un ejemplo de una historia familiar en la que justo hay algo que no se ha sanado, ¿no? Y no se ha resuelto. Un duelo no resuelto que si los hemos vivido, quienes lo hemos vivido, pues no tenemos respuestas de cómo resolver un duelo, ¿no? En este caso, pues sí, definitivamente Mónica provoca pues un dolor muy profundo que hace que las cosas no terminen de resolverse, no terminen como de sanar, pues, y provoca justo este como Big Bang en la familia, ¿no? Y este Big Bang, pues, ¿qué hace? Pues un poco eso, como que nos coloca en un universo mucho más individual en vez de familiar, nos coloca en un lugar de evasión, nos coloca en un lugar de distanciamiento. Cuando es algo muy sencillo, ¿no? O sea, ya pensándolo ya y sobrepensándolo, creo que es algo muy sencillo poder comenzar a hablar de las cosas, comenzar a hablar de quienes están ausentes, ¿no? Porque para mí fue súper importante como hacer esta película para volver a nombrar a ese personaje ausente. Lo llamo personaje porque yo crecí con esa historia como una historia de ficción, ¿no? Mónica está inspirado en la hermana menor de mi madre, ¿no? Que fallece muy adolescente, fallece muy joven esta muerte provoca de alguna manera como pues, este Big Bang, ¿no? Este Big Bang y a la par como esta sensación o esta textura, ¿no? Como muy ácida de como continuar la vida y continuar la vida de alguna manera desde un universo femenino, ¿no? Que también es un universo con el que crecí con mi madre, un universo en donde pues eso, los secretos, los traumas se volvían cuentos de cama, se volvían conversaciones después de la primaria, conversaciones en la comida, ¿no? Y creo que al final de cuentas, pues sí, siento como que hay como pues sí, transmutación de la historia, ¿no? Ahora sí que hay un ejercicio de ficción, en este caso, porque sí, al final es una película de ficción completamente, basada, inspirada en recuerdos de mi madre, sus hermanas, etcétera, pero que con el apoyo, la ayuda, la inmersión del ensamble actoral y el apoyo pues del equipo súper increíble que tuve para hacer la película, ¿no? Todo el equipo creativo, pues al final creo que no solo comprendió la película que queríamos hacer, sino también se espejeó y creo que no hay alguien en el crew que no sienta una similitud con la historia, en su historia familiar, ¿no? Con esta exploración con los archivos familiares, los videotapes, cómo estos videotapes nos cuentan cosas, ¿no? Nos cuentan cosas tangibles, cosas vividas, cosas que también son muy escénicas, ¿no? Las vacaciones, la boda, el bautizo, o sea, pues sí, pensándolo como alguien que también, pues, ¿no? O sea, tuvo una cámara a lo mejor desde muy chico, pero pues tampoco la tenía desde un
como espacio súper privilegiado, ¿no? O sea, era una cámara que grababa todo y tenía que, pues como antes se grababan las cosas, pues pensar muy bien dónde gastar ese tape o ese film, ¿no? Entonces ese archivo familiar, pues también es algo súper importante y súper inspirador y fue muy inspirador para todos, ¿no? No solo mi archivo, sino el archivo de muchas personas del crew. Y bueno, construir este personaje de Mónica, pero como pienso como en esta exploración, ¿no? De cómo construir la ausencia, fue muy enriquecedor, pero también fue súper doloroso, ¿no? Porque al final no dejábamos como de, pues de saber que era un personaje que está inspirado en un personaje que ha muerto, ¿no? Y que es un personaje que en el archivo se le da vida, ese archivo genera esa vida del pasado, bueno, y un poco como por ahí, eh, pues vienen, ¿no? Y estos personajes tan diversos, justo, también vienen, ¿no? De una exploración muy personal de mis vivencias y las vivencias también de quienes escribimos el guión, porque sí se escribió a partir como de un argumento que escribí y que terminó escribiéndose con dos co-guionistas, Omar Robles, mi socio y mejor amigo, y Sofía Gómez Córdoba, una gran guionista y una gran amiga. Y creo que esa combinación, ¿no? Como también de creatividad y de inmersión, pues fue como al final un resultado en el que un equipo de más de 50 personas se subió al barco y pues y junto conmigo y junto con un proceso de muchísimo también dolor, ¿no? Porque pues también fue un proceso en donde pues, comencé a hacer esta película con mi madre, ¿no? Como comencé definitivamente a escucharla, a voltearla a ver, ¿no? Como a ver lo complejo que fue su vida, ¿no? Y ella muere en pandemia, entonces fue como una ruptura también ahí como de realidad, ¿no? Como este mensaje que también al final el cine a veces te da, ¿no? Como estás explorando esto, vívelo con intensidad. ¿Por qué? Porque así es, ¿no? Esa es la verdad, no hay que buscar nada, más bien como que de repente quizá yo no había tenido una experiencia directa con la muerte y después de la muerte de mi madre, pues definitivamente todo cambió, ¿no? Todo se volvió muy pesado, muy denso, muy triste. Y pues eso que acabas de mencionar, ¿no? Yo también como comienzo a hacer esta película con un duelo tan cabrón, ¿no? Entonces, nada, como que todo ese universo familiar, pues comenzó también a ser, pues muy recíproco, ¿no? Con todo el ensamble actoral, con las actrices, con Emma Deep, Teresa Sánchez, Andrés David, Ruth, Magdalena Caraballo, que hace este personaje que presenta y termina la película, ¿no? En su vejez y también hace como un punto ahí como de muchísima flexibilidad para todos, ¿no? Que es pensar cómo un reencuentro familiar puede ser también un paso para sanar, ¿no? Y bueno, no sé. Sí, creo que la decisión de filmar como, por así decirlo, esta otra película de la película, como que este Inception, fue una decisión muy fiel desde el origen, porque definitivamente no hay nada que nos pueda abocar toda esta energía que estos archivos familiares, que también provienen pues muchísimo como de cómo yo me aproximé a mis archivos familiares, cómo cuando éramos niños pues era la dinámica familiar, ver las fotos, los videotapes, como para mi madre en su momento, pues era un estado como de muchísima paz, inspiración, poner los cassettes en loop. O sea, sí creo que hay como una sensación que exploramos desde el inicio de cómo poder generar este retrato del pasado, ¿no? Siempre y cuando también siendo muy dignos y muy fieles como a estos retratos que se filmaban en videotapes o estos archivos fotográficos que generaba justo como esta memoria, al final de cuentas, de una familia, ¿no? Y insertarlos en la película, para mí era como, siempre como, no sabía bien cómo iba a suceder al final, como en el proceso de montaje, porque si tú lees el guión empieza y termina nada más en archivos familiares. En montaje comenzamos a hacer todo un ensamble un poco más arriesgado, un poco más atrevido, ¿no? También para no como dejarnos llevar a que una película solo funciona en el presente, ¿no? Creo que es una realidad. La película funciona con solo el presente. Sin embargo, esta es una película que necesitaba como darnos esos golpes de realidad con el pasado
y poder generar como, pues al final esa como, creo yo, como espejo, memoria colectiva o ese recuerdo colectivo que muchos tenemos, no voy a generalizarlo porque sé que muchas familias no tienen archivos familiares, ¿no? Sin embargo, creo que es algo que no sé, nos ayuda como a empatizar un montón como con el dolor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque casi todo el archivo familiar que uno tiene vibra, ¿no? De celebración, de estética, de momentos icónicos, ¿no? Entonces ayudaba a matizar y ayuda a matizar mucho como toda esta contranarrativa, ¿no? De el trauma, el secreto, lo que no se dice, ¿no? Y nos ayuda a revelar al final de cuentas, pues creo que yo soy una persona que desde muy niño pues se la pasaba como, chin, ¿qué es esta foto que tiene como, qué es esta foto rota, ¿no? ¿Y por qué está mi tía sola y con una foto rota, ¿no? O por qué está esta foto, no sé, porque eran muy creativos, ¿no? No sé si te llegó a pasar como recortar las cabezas y seguía la foto o no sé, la Navidad, pues al final aquí hay un ejemplo muy claro en la película, ¿no? Sin hacer como mucho spoiler, pues como en las Navidades o en las festividades, pues al final la gente trae su cámara, ¿no? Entonces, pues los tíos borrachos violentos, los papás ausentes, borrachos por allá, se registraban y se filmaban, ¿no? Y todos tenemos como también ese trauma colectivo de esas, al final, familias que en el mínimo pretexto de una reunión familiar, pues era al final una detonación de energía, ¿no? Violenta de parte, sobre todo, como de los hombres de la familia, ¿no? Entonces también ahí hay un contraste y una intención narrativa de qué cosas filmar, ¿no? Creo que el hecho de haber hecho esta escena en una escena en una escena, pues sí, como navideña, por así decirlo, pues te provoca y justifica también revelar ciertas capas, ¿no? De una familia, ¿no? No todo es rosa, pues, ¿no? Hay muchos tonos alrededor de un retrato familiar. Entonces, creo que entre una obsesión con los archivos familiares y pues que la película fuera fiel, ¿no? Como a este espíritu del archivo, del pasado, pues fue como algo muy importante para todos. Hay que destacar que era importante la copita Sí, para claro. para aflojar ahí como la conversación y la tensión y creo que fue muy importante pues para empezar como el trabajo del ensamble que hacen las actrices y los actores, el trabajo de Teresita, Emma, David en esta escena en particular que fue tan poderoso, tan familiar, tan íntimo, tan recíproco con todo el equipo, conmigo, con la historia y también una inmersión muy específica a sus personajes, ¿no? Y a esta casa, y a estos dolores, ¿no? Y a esta indiferencia. Y hablo también como de estos patrones, perdón, y arquetipos en los que también nos vamos construyendo, ¿no? La hermana testaruda, quizá con mucho enojo, ¿no? Con una filosofía católica, religiosa. El hermano gay, cuarentón, en Guadalajara, ¿no? Pues Guadalajara, sí, pues este lugar de doble moral, en donde nada, ¿sabes? Como que Humberto Hermosillo nos lo explica perfecto, Sí, claro. ¿no? Películas. Y también el personaje de la madre, ¿no? Esta madre que también, pues al final está en un estado de abandono, de tristeza muy profunda y la hermana que se va al extranjero, ¿no? A buscar otras filosofías. Entonces, claro que hay como una diversidad que fue desde el principio importante como construir, escribir, analizar, construir con las actrices, los actores y pues obviamente también el ensamble del pasado pues tiene mucho que ver con ir a la par preparando todos los perfiles que al final estábamos construyendo, todos muy distintos y fue como muy maravilloso el trabajo escénico que hicimos y le agradezco mucho a Alejandro Mendicuti que me acompañó en todo el proceso como escénico, un dramaturgo y acting coach que hizo un trabajo increíble también de análisis y protección frente a la vulnerabilidad de todos, ¿no? Y la mía y la de las actrices, como que creo que el trabajar con amigos, con personas amadas, ¿no? También ayudó a potencializar que estuviéramos en ese proceso de inmersión y de catarsis, ¿no? También. Y que, bueno, actorazos, pues, ¿no? Un besote a todas y todos. Creo que Ficunam representa justo un espacio de muchísima dignidad al cine. Entonces creo que todos nos estamos
preparando para ese estreno con muchísima emoción, sobre todo de poder celebrar por fin el poder ver la película, ¿no? Poder compartir esta historia que viene como también con estas fibras un poco más familiares o íntimas. Y creo que es un gran momento para proyectarla. Y Ficuname siempre ha sido un espacio que he admirado, ¿no? Creo que es un espacio de cine y para cineastas, para críticos, para hablar de cine, para ir a ver propuestas, ¿no? Arriesgadas, contemporáneas. Nada, me siento muy contento, la verdad, creo que es el lugar perfecto para estrenar la película en México.